Hola, bienvenidos al curso de cálculo 3, que no es más que un curso de cálculo de varias variables o cálculo multivariable. Bueno, para iniciar nuestro curso vamos a definir la notación que nosotros vamos a usar. Bueno, entonces para esto vamos a poner aquí notación, ¿vale? Y vamos a usar símbolos y significado. Bueno, en matemáticas es muy común trabajar con algunos símbolos que nos faciliten la cantidad de material que nosotros podemos presentar y el material que nosotros presentemos sea mucho más simple, mucho más accesible. Bueno, entonces para este caso, o para lo que nosotros queremos, vamos a definir el símbolo, que es aquí, que es implica, ¿vale? Vamos a definir otro símbolo que es si y solo si. El siguiente símbolo se llama existe. El siguiente símbolo se llama no existe, es como una E invertida de no estacionarse. Es no existe. ¿Vale? Hay otro símbolo, es pertenece. Pertenece. Hay otro símbolo que es contención. ¿Vale? Hay otro símbolo que es tanque. Otro símbolo que es por lo tanto, que son 3 puntos, significa por lo tanto. Bueno, hay intervalos así, va a indicar intervalo cerrado. Esto va a indicar un intervalo semiabierto, intervalo semiabierto, o semiabierto si lo vemos desde este lado que es abierto, o semicerrado porque de este lado está, bueno, no está completamente cerrado. Y bueno, creo que son todos los símbolos que nosotros vamos a usar. Ok, bueno, eso sería la parte que nos vamos a trabajar. Ok, bueno. Bueno, también hay otros símbolos que vamos a usar para completar el esquema del curso de cálculo de varias variables. Y es el para todo o para toda es como una B con una barra. Esta es una B invertida con su barra y es para algún o para alguna. R representa el campo de números reales y este símbolo R a la N, donde N indica la dimensión, es en el campo de números reales. Bien, ahora ya para comenzar el curso vamos a ver el tema de funciones de R en Rn y sus respectivas gráficas. Bueno, para hablar del concepto de funciones vamos a ver desde un punto de vista genérico qué es una función. Y una función no es más que una relación, ¿vale? Aquí entre dos conjuntos, vamos a llamar que este es el conjunto A, este es el conjunto B, donde a cada elemento X que está en A le corresponde un elemento que está en B. Bueno, esa correspondencia la vamos a tratar de esta manera, que va a ser mi función. Y entonces recalco, una función es una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento X que vive en A le asocia un elemento que está aquí en B. Bueno, en este caso, a los elementos que están aquí en el conjunto A le llamamos el dominio de la función f, y este se va a definir como el conjunto de todos los x en A, tales que x es mayor o igual que A y menor o igual que B. Y los elementos que viven aquí en B, los f de x, vamos a llamarle la imagen, y vamos a denotarlo así. Y esto va a ser por definición el conjunto de todos los f de x que están en B, tales que x está en A. ¿Vale? Y bueno, de esa manera nosotros definimos el dominio asociado con la función y la imagen asociado con la función. Bueno, pero esto es muy diagramático
y no nos sirve de mucho. Nosotros necesitamos una expresión matemática que nosotros podamos manejar a la función. Y bueno, desde un punto de vista matemático, una función, ¿vale?, se define como aquella función f que va del conjunto A al conjunto B, tal que para cada x que está en A, en el dominio de A, le asocia su imagen f de x que está en B. Entonces, esto es una función y esto sería mi definición de función, ¿vale?, donde A y B son conjuntos y un conjunto se define como aquel que tiene elementos, ¿vale? Si no tuviera elementos, bueno, pues decimos que es el conjunto vacío, pero en este caso estamos suponiendo que A y B son diferentes del conjunto vacío. Ok, bueno, ahora vamos ya a entrar a lo que es el tema de las funciones de R en Rn, que no son más que funciones vectoriales con un parámetro. Entonces vamos a definir qué es una función vectorial con parámetro t en este caso. Entonces, por definición, una función vectorial con parámetro t es aquella función f, y vamos a ponerle un distintivo, que a la letra f le ponemos una flecha arriba para indicar vector. Es una función que va de A, o que va de R en Rn, donde a cada elemento que está aquí en R, la cual le vamos a llamar el parámetro, le asociamos su imagen, f, como una función de t. Ahora, observen, puesto que la dimensión del campo de números reales es n, entonces mi función vectorial con parámetro t debe de tener n componentes o n entradas. Como es un vector, entonces este vector tiene n entradas. La primera entrada va a ser f1, una función de t, f2, una función de t, y así puntos suspensivos hasta llegar f sub n como una función de t. Bueno, en este caso, pues les presentamos que esta va a ser nuestra función vectorial con parámetro t de n entradas, y cada una de las entradas de la función vectorial tiene parámetro t. Ok, bueno, en este caso, el dominio de mi función vectorial con parámetro t va a ser igual pues a r simplemente, y la imagen de mi función vectorial con parámetro t va a ser igual al conjunto de todos los t que están en R, tales que f vector como una función del parámetro t, ¿vale?, pues está contenido en R. Aquí, si somos más estrictos, R se definiría para este caso como el conjunto de todos los t en R, tales que t es mayor o igual que a y menor o igual que b. ¿Vale? Bueno, entonces ahí tendríamos la definición de dominio de mi función vectorial y la imagen de mi función vectorial con parámetro t. Bueno, en este caso, si n es igual a 1, entonces mi función vectorial de parámetro t se convierte en una función escalar de cálculo diferencial básico o elemental. Y entonces tendríamos una función que va de R en R con la siguiente regla de asignación, que a un elemento que vive en el dominio de R le asociamos su imagen como una función de t. Bueno, en este caso vamos a ver que el dominio de mi función f sería igual al conjunto de todos los t en R, tales que t es mayor o igual que a y menor o igual que b, y la imagen de f de mi función escalar sería el conjunto de todos los t en R, ¿vale?, tales que f de como una función de t, pues está, bueno, es mayor o igual también, por ejemplo, que un c, y menor o igual que un d. Bueno, ahora vamos a ver, ya tenemos mi función escalar, ya tenemos el dominio de la función escalar, la imagen de la función escalar, y vamos a ver cuál sería la gráfica de esta función que tenemos aquí. Ok, bueno,
Entonces vamos a ver cuál sería la gráfica correspondiente a nuestra función que va de R en R, que sería una función de variable real. Bueno, en este caso, para esto vamos a tomar el dominio. Este va a ser el eje del dominio y este va a ser el eje de la imagen. El dominio pues está restringido o acotado en cierto dominio de definición. Vamos a suponer que aquí está el parámetro t y ese parámetro t está acotado en un intervalo cerrado A y B. Y t, ¿vale? Tenemos t es mayor o igual que A y menor o igual que B. Bueno, para cada t que tenemos aquí, dicen que le corresponde una imagen f de t. Entonces tendremos aquí mi función f de t. Si nosotros interceptamos esto con una línea paralela al eje del dominio y este punto lo corremos paralelo al eje de las imágenes, el lugar donde se interceptan va a definir un punto, ¿sale? De la forma t y f de t. Si nosotros movemos este punto, ¿vale?, a lo largo de este intervalo cerrado, entonces este punto en forma natural se va a ir moviendo en todo este rango de definición y vamos a ver que al final de cuentas va a trazar una curva, por ejemplo, de esta manera. A esta curva le vamos a llamar la gráfica de f como una función de t. Ahora bien, si para el caso cuando tengamos la función vectorial, si n es igual a 2, entonces ya no tendremos una función escalar, sino ahora sí tendremos una función vectorial. Y bueno, la función vectorial entonces en este caso f sería la función que va de r en R2, tal que a un elemento de aquí, que sería el parámetro t, le asociamos su imagen vectorial, ¿vale? Ahora, chequen que como la dimensión del campo de números reales es 2, entonces el campo vectorial con parámetro t tiene dos dimensiones o dos entradas o simplemente dos componentes. Y en este caso sería justamente f sub 1 de t y f sub 2 de t, ¿vale? Y bueno, en este caso pues ya vamos a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Cuál sería la gráfica correspondiente a mi función vectorial que va de R2, que va de R en R2 con parámetro t? Bueno, en este caso tendremos aquí el dominio, ¿vale?, el dominio de f vectorial, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí y voy a suponer que t está acotado en cierto intervalo cerrado, a como b mayor o igual que a y menor o igual que b, ¿vale? Y su imagen, la imagen, vamos a ponerlo aquí, esto sería la imagen, ¿vale? Esto sería aquí f1, recuerden que las imágenes son la primera entrada, segunda entrada, entonces ponemos aquí f sub 1 como una función de t, y aquí ponemos otra f sub 2 como una función de t. Ahora bien, para cada punto que nosotros tengamos aquí, cuando nosotros aplicamos la regla de asignación, le corresponde dos imágenes. Entonces, un punto de aquí es mapeado en un punto aquí. Y este va a ser f1 y este va a ser el f sub 2. ¿Vale? Bueno, y así sucesivamente, vemos que para otro punto que esté por aquí, pues va a seguir siendo mapeado. Vamos a poner aquí así, otro punto que anda por ahí. Al final de cuentas, cuando nosotros recorremos todo el dominio de definición de la función vectorial t, el parámetro, al final de cuentas, en el espacio imagen, vamos a llamarle que este es el espacio dominio, vamos a llamar a este que es el espacio imagen, también así se le llama, ¿vale? Para cada punto que está en el espacio dominio le corresponde un punto en el espacio imagen, y entonces esos puntos al final de cuentas, si nosotros los pintamos, pues nos van a dibujar una curva en el plano definido por los ejes F1 y F2.
Ok, bueno, entonces esta vamos a hacer que va a ser una curva, ¿vale? Esta me va a definir una curva en el espacio de 2 dimensiones. Y es una curva con parámetro t, o una curva uniparamétrica. Okay. Bien, ahora ya vimos qué es lo que pasa cuando n es igual a 1, la función vectorial se reduce a una función escalar. Cuando n es igual a 2, entonces la función vectorial, ahora sí es una función vectorial es uniparamétrica y de 2 entradas. Y ya vimos cuál es su gráfica. Bueno, vamos a ver un caso más. Si n es igual a 3, entonces tengo una función vectorial f que va de R en R3, donde ahora los elementos del dominio pues son el parámetro t, y le asignamos su imagen f como una función de t. Bueno, y en este caso, puesto que la imagen de mi función vectorial tiene dimensión 3, entonces tiene 3 entradas la función vectorial con parámetro t, que sería f1 de t, f2 de t y f3 de t. Bueno, y pues en este caso lo que vamos a ver que el dominio de mi función vectorial pues sería justamente el conjunto de todos los t que están en R, tales que t es mayor o igual que a y menor o igual que b. Y la imagen, recalcamos, de mi función vectorial con parámetro t sería el conjunto de todos los t en R, tales que, vamos a poner aquí, f1 como una función de t es mayor o igual que, vamos a poner abc, menor o igual que d, ¿vale? F2 de t va a ser menor o igual y mayor o igual que abc de e y g, por ejemplo, y el dominio de la imagen de la función f de t, 3 sub 3 sería mayor o igual y menor o igual que gh y que k. Bueno, eso tendríamos ya definido el dominio y la imagen para mi función vectorial y sus correspondientes acotaciones. Bien, ahora, si nos preguntamos cuál sería la gráfica asociada con este tipo de función vectorial, bueno, es muy simple. Ahora, otra vez, nuevamente tenemos aquí el dominio de definición, que sería una t, definido en cierto intervalo cerrado, a, b, mayor o igual que a y menor o igual que bueno, que t. Y bueno, en este caso tomamos un punto, y para representar las imágenes de mi función vectorial, pues otra vez cada una de las entradas me va a pintar un eje o me va a pintar una dimensión. Entonces, este sería, por ejemplo, la función f1, sería uno de los ejes que va a representar la gráfica. Aquí tendríamos otro, por ejemplo, vamos a poner aquí F2, por ejemplo, F1, esto que sea F2 y aquí que sea un F3. Entonces chequen que para cada punto, o sea que para cada elemento que tengamos aquí, en R le va a corresponder 3 imágenes, 3 componentes de mi función vectorial. Entonces aquí estaría la primera F1, caminamos aquí, sería la F2 y hacia arriba sería una F sub 3. F3, F1 y aquí sería la F sub 2. Entonces este punto pues tiene componentes F1 de t, F2 de t y F3 de t. Bueno, si nosotros movemos este punto a lo largo del dominio de definición, y entonces este punto pues se va a ir moviendo en el espacio y a lo mejor pues me puede pintar una curva de este tipo. Y esto es una curva de parámetro, ¿vale?, t en 3 dimensiones. Ok, y bueno, con eso nosotros nos quedaríamos hasta ahí. Si nosotros queremos graficar una función cuando n es igual a 3 y que su dominio de definición, su imagen sea 4 dimensiones, ya no es posible graficarlos. Máximo tenemos 3 dimensiones y tenemos 3 ejes y podemos representar, pero para 4 dimensiones ya no es posible. Entonces, gráficamente las funciones vectoriales con parámetro t
se pueden graficar solamente hasta 3 dimensiones. Para más dimensiones, pues ya sería algo muy ficticio. Okay. Bueno, y entonces con eso tendríamos lo que correspondería a mis funciones vectoriales cuando la dimensión del campo de números reales sería 3. Ok, bueno, algo que nos faltó también recalcar, y creo que es importante, es que habíamos dicho que para cada punto que está en el dominio le correspondía una imagen aquí. Y a medida que vamos recorriendo, entonces vamos encontrando diferentes puntos que están siendo mapeados sobre la curva. Bueno, en este caso, si nosotros pintamos desde este punto hasta aquí, esto sería mi función vectorial f completa. Y a medida que nosotros vamos evolucionando a lo largo de la curva, pues tendremos cómo va cambiando este vector en el espacio imagen. Y bueno, eso completaría todo lo correspondiente a funciones vectoriales con parámetro t. Ahora restaría hacer algunos ejercicios. Muy bien, ahora, bueno, pues vamos a ver como lo prometido es deuda. Entonces vamos a ilustrar los conceptos que vimos allá atrás hace un momento y vamos a trabajar primero cuando n es igual a 1. Entonces recuerden que cuando n era igual a 1 tenemos una función escalar y bueno, lo que nos piden aquí es trazar la gráfica de esta función f que va de r en r, que es una función de variable real con parámetro t, tal que para cada t en r le asociamos su imagen f de t y en este caso explícitamente la función con parámetro t sería justamente t. Si nosotros ponemos esto así sería una función implícita con parámetro t, pero aquí ponemos explícitamente ya para trabajar lo que sea justamente t. Bueno, y lo que se nos pide es determinar, trazar la gráfica, pero también determinar el dominio y su imagen. Bueno, entonces para esto vamos a ver solución. Todo problema tiene un comienzo, que es la cabeza, y va a tener un final. Ok, bueno, entonces solución. Sí, bueno, y empezamos así, sea f de t igual a t, ¿vale? Bueno, en este caso podemos ya graficar directamente. Aquí sería t y aquí sería f de t. ¿Vale? Aquí no nos dan de dónde a dónde está variando, pero vamos a suponer que t está definido en el intervalo menos 1,1. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a graduar que aquí sea 0 el origen, que aquí sea menos 1 y que aquí sea 1. Aquí que sea 1 y aquí que sea menos 1. Ok, bueno, entonces vamos a ver que cuando t es igual a 1, ¿vale? Cuando t es idénticamente 1, yo evalúo donde t es igual a 1, su imagen también vale 1, y entonces tendríamos aquí, ¿vale? Trazamos estos dos puntos y el lugar donde se intercepta, pues me da el punto 1 y f de 1. Bueno, ahora nos vamos a cuando t es igual a menos 1. Bueno, cuando t es igual a 0, 0 está contenido dentro del intervalo. Cuando t es igual a 0, f de t, la imagen también 0. Entonces aquí tendríamos un punto que pasa por el origen. Y cuando t es igual a menos 1, entonces tendríamos que f de t es igual a menos 1. Entonces sería un punto que está por aquí, ¿vale? Si nosotros unimos estos puntos, créame, aparentemente no se podría distinguir, pero es una línea recta. Y entonces esto sería la gráfica o la traza de f definido de esta manera. Bueno, y en este caso el dominio de mi función escalar f sería, pues sería el conjunto de todos los t en r, tales que, bueno, y aquí ya nos dan de dónde a dónde está acotado el parámetro, sería t mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. O simplemente esto lo podemos así, menos 1, 1, por definición. Y la imagen, ¿vale? La imagen, ahí ya en este caso, sería el conjunto de todos los t en r, tales que f de t. Chequen que para cuando t está
acotado en este intervalo de definición, la imagen está acotado simplemente en todo esta parte que va de entre de 1 a menos 1. Entonces f de t está entre menos 1 y 1, que esto simplemente 1,1. Y bueno, wow, pareciera que el dominio y la imagen siempre van a ser lo mismo. No, error, es una coincidencia simplemente, pero el dominio y la imagen no tienen por qué ser lo mismo. Aquí para el caso de cómo se definió explícitamente la función, bueno, pues corresponde a eso. Y bueno, esto sería la gráfica cuando tengamos una función escalar con parámetro t. Okay. Bien, ahora vamos a dar otro segundo ejemplo para seguir ilustrando lo que veíamos allá para funciones vectoriales que van de R, en este caso a R2. Bueno, ahora nos pide trazar la gráfica de la función vectorial que va de R en R2 con la siguiente regla de asignación. Que para cada parámetro t que está en R le asociamos su imagen vectorial que tiene dos dimensiones o dos componentes, dos entradas, debido a que el dominio, la imagen de mi función vectorial tiene dimensión 2. Bueno, y me piden calcular el dominio y la imagen. Bueno, pero aquí son completamente genéricos, entonces vamos a ponerlo por simplicidad, por ejemplo, que sea f1 de t que sea t y f2 de t que sea simplemente t. ¿Vale? Bueno, y entonces vamos a ver a qué corresponde esta función vectorial. Bueno, entonces, solución. Bueno, dice sea, partimos simplemente de aquí, la función vectorial f como una función de parámetro t definida por t, t. ¿Vale? Y bueno, en este caso lo que vamos a ver es que el parámetro t no está acotado, pues en principio podemos tener aquí t, y t pues se extendería desde mayor que el menos infinito y menor que el menos infinito, o sea que t correría toda esta parte y toda esta parte que está aquí. Y ahora vamos a ver cuál sería la imagen de mi función vectorial. Y otra vez, como víamos teóricamente, para pintar la gráfica de mi función vectorial con parámetro t, pues pintamos simplemente que la primera componente me representa una dimensión o un primer eje, y la segunda dimensión, bueno, la segunda entrada me representa un segundo eje o la segunda dimensión, f2 de t. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Que por ejemplo, cuando t es igual a 0, entonces la primera componente pues vale 0 y la segunda componente también vale 0, que es un punto que está aquí. Ahora bien, cuando t, por ejemplo, t es igual a 1, entonces vamos a poner aquí que t es igual a 1, ¿vale? Su imagen, la primera componente vale 1 y la segunda componente del campo vector también vale 2. 1 también, ¿vale? Y estamos por aquí, entonces tendremos esto que está aquí. Entonces esto sería